Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Sin miedo. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿De cuánto peor castigo pensáis que será digno el que pisoteara al Hijo de Dios, teniendo por cosa común la sangre del pacto en la cual fue santificado, e insultando el Espíritu de gracia? Hebreos capítulo 10, versículos del 26 al 27 y el 29. Al predicar el perdón total de los pecados y la seguridad de la salvación, a menudo me preguntan, pero Pastor Prince, ¿no dice la Biblia en Hebreos capítulo 10 que si pecamos voluntariamente podemos perder nuestra salvación y esperar el juicio y la ira de Dios? A muchos creyentes se les enseña esto hoy y como resultado se vuelven conscientes del pecado, siempre atentos y preocupados por sus pecados deliberados y el juicio de Dios por venir. Cuando les sucede algo malo, por ejemplo, se revienta una llanta en el camino o contraen una enfermedad, inmediatamente lo atribuyen al juicio de Dios por sus errores. Mi querido lector, tener este temor y una conciencia de juicio perpetuo no es la forma en que Dios Padre quiere que vivamos. Les sugiero que casi todos los pecados que cometemos después de ser salvos, con la excepción de los pecados que cometemos inconscientemente, se cometen deliberadamente. Así que esto no puede ser de lo que habla Hebreos capítulo 10, versículo 26, o cada creyente estaría viviendo cada día esperando el juicio de Dios y la indignación ardiente. ¿Qué significa entonces pecar voluntariamente? ¿Es algo que un creyente puede hacer? Lo primero que debes entender es que el libro de Hebreos fue escrito para los hebreos, o pueblo judío que incluía tanto a creyentes como a no creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en particular, se dirige a los hermanos judíos que habían recibido el conocimiento de la verdad, el Señor Jesús como su Mesías y su obra consumada, pero nunca recibieron esta verdad en sus corazones. Escucharon la verdad acerca de Jesús, pero aún regresaban al templo para ofrecer sacrificios de animales por sus pecados. Esto fue un insulto al Espíritu de gracia, porque estaban rechazando rotundamente al Señor Jesús, quien en su gran gracia se había ofrecido a sí mismo como el sacrificio perfecto y final por sus pecados en el Calvario. Claramente, en contexto, pecar voluntariamente es cometer el pecado específico de conocer la verdad de que Jesús es el sacrificio final y, sin embargo, elegir no aceptar su obra terminada. Como puede ver, estos versículos no están dirigidos a los creyentes. No se están dirigiendo o refiriéndose a los cristianos que están reincidiendo o desviándose, ni se refieren a cristianos que pecan en un momento de debilidad o tentación. Los creyentes genuinos en Cristo no pueden cometer este pecado, simplemente porque ya creyeron en el sacrificio de Jesús y pusieron su confianza en la obra terminada del Señor, y ciertamente no regresarán a ningún templo para ofrecer sacrificios de animales por el pecado. Hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios cuando se trata del juicio y de sus hijos? La palabra griega para juicio en Hebreos capítulo 10 versículo 27 es crisis, que significa una sentencia de condena y castigo. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 y lea las propias palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, crisis, pero ha pasado de muerte a vida. La misma palabra para juicio, crisis, que se usa en Hebreos capítulo 10, versículo 27, se usa aquí en esta escritura con respecto a los creyentes. Amigo, ¿puede ver algo más claro y transparente? ¿De qué quiere Dios que estemos seguros? Que nosotros los creyentes nunca vendremos al juicio de crisis. Hemos pasado de muerte a vida. Los verdaderos creyentes nunca deben temer el juicio del Señor, ya que todo el fuego del juicio cayó completamente sobre nuestro Señor en el Calvario.
No dejes que nadie te robe la plena seguridad de tu salvación en Cristo hoy. Amén. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno, Evangelio de Mateo capítulo 5 y Evangelio de Marcos capítulo 9, y hacia la vida eterna, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.